Bueno, la verdad es que tú lo decías al inicio, Ramón, queridos televidentes, la jornada de hoy estuvo cargada de noticias, algunas muy complejas y que afectaban directamente a nuestros compañeros de Televisión Nacional, que a esta hora van viajando a Santiago de Chile después de pasar una experiencia malísima. El incidente que vivieron es bastante confuso. Hay varias versiones, algunas de ellas hablan de que ellos fueron a registrar una suerte de velatón a favor de Nicolás Maduro enfrente del Palacio de Gobierno de Miraflores, y ahí es que son controlados por personal del gobierno de Nicolás Maduro y finalmente detenidos, aprehendidos, decía el gobierno de Nicolás Maduro, y luego interrogados, entrevistados, decía el gobierno de Nicolás Maduro. La otra versión es que sencillamente iban pasando por el lugar y fueron controlados. Lo cierto es que 2 compañeros de Televisión Nacional y 2 compañeros de Venezuela fueron detenidos en la jornada de ayer, cerca de las 10 de la noche. Nosotros nos enteramos una hora después, y durante toda la noche y madrugada solo hubo angustia. Y sobre eso, un detalle no menor. Si bien el gobierno hizo todas las gestiones posibles, algunas fuentes de Cancillería mostraban y nos decían a nosotros que este ejemplo es un buen hito para hablar de que, si bien antes había puentes de comunicación entre Chile y Venezuela, ahora solo hay algunos hilos. El representante consular no pudo en ningún momento saber realmente cómo estaban nuestros compañeros al interior del Palacio Miraflores. Esta es la jornada que vivieron angustiante en algunos momentos nuestros compañeros de Televisión Nacional, que ahora viajan deportados a Santiago. A una semana de la crisis que estalló en Venezuela tras las protestas del 23 de enero y luego de que Juan Guaidó se autoproclamara presidente encargado del país, el periodista Rodrigo Pérez y el camarógrafo Gonzalo Barahona de Televisión Nacional de Chile fueron detenidos la noche de este martes en el Palacio de Miraflores de Caracas, junto a otros 2 reporteros venezolanos. Saltaron las alarmas en La Moneda y a las pocas horas de sucedido el hecho, acá en Chile, el presidente Sebastián Piñera solicitó a través de su cuenta de Twitter la liberación inmediata de los chilenos, mientras aseguraba que la Cancillería de nuestro país estaba haciendo las gestiones correspondientes. Nuestro personal diplomático está acompañando a nuestros compatriotas, al equipo periodístico de Televisión Nacional que ha sufrido esta detención arbitraria, para efecto de estar informados y prestarle colaboración en todo aquello que necesiten. Los queremos de vuelta muy pronto y en eso estamos trabajando. A esa hora nada se sabía de los chilenos, aunque sí de los 2 periodistas venezolanos que ya habían sido liberados. Aseguraron a la prensa que se juntaron con los chilenos esa noche para ir a comer y que la policía les entregó 3 versiones diferentes que explicaban su detención. Uno dijo que nos detuvo porque habíamos girado en U. Es cierto, giramos en U, pero es que no había otra alternativa. Otro dijo que nos había detenido porque nos resistimos a la autoridad, cuando nunca nos resistimos a la autoridad. Y la otra alternativa era que nos habían detenido porque estábamos grabando, cuando nosotros no estábamos en función de trabajar, nosotros no estábamos en función de reporteros. Habría sido en este auto, propiedad del reportero venezolano, en el que supuestamente cometieron la infracción de tránsito, principal razón de la detención que ocurrió alrededor de las 10 de la noche del martes. Según su versión, estuvieron sin comer e incomunicados hasta horas de la mañana del miércoles. Nos hicieron firmar un documento donde se decía que pudimos comunicarnos con familiares. Nosotros evidentemente tuvimos que firmar este documento porque era una orden, pero hicimos una observación donde aclaramos que este documento lo firmamos objetando que no pudimos comunicarnos con nuestros familiares. Yo me sentía como un prisionero o como un delincuente porque había 4 esquinas y uno estaba allá, el otro acá y el otro acá. Entonces la comunicación era por señas. Los venezolanos fueron liberados, pero el equipo chileno fue trasladado a Policía Migratoria de Venezuela porque al parecer habrían estado sin su documentación al momento de ser detenidos. Hasta ahí nada más se sabía de nuestros compatriotas, hasta que pasadas las 12 del día, el canciller Roberto Ampuero confirmó mediante su Twitter que los chilenos habían sido deportados. El régimen de Nicolás Maduro ha deportado a los periodistas de TVN tras inexplicables 14 horas de detención. Es lo que hacen las dictaduras, pisotear libertad de prensa, acallar con violencia la libertad. Solo agradecer que compatriotas vuelvan a Chile sanos y a salvo. Esta es la primera imagen del camarógrafo y el periodista luego de ser liberados. Están en el aeropuerto de Caracas junto a los diplomáticos chilenos, esperando un avión para dejar Venezuela. Es la segunda vez que deportan a un equipo chileno desde Venezuela. En marzo de 2017, el entonces reportero de Tele 13, Patricio Núñez, cuando terminó de grabar estas imágenes en Caracas, fue detenido y finalmente expulsado del país. Bueno, en este momento estoy dejando el
el aeropuerto de Caracas. Acabo de ser deportado, expulsado por la policía, por los servicios bolivarianos de inteligencia. Durante estos días en la capital venezolana, también otros 2 periodistas brasileños fueron deportados y un equipo francés fue detenido este martes también en el Palacio de Miraflores. Los reporteros chilenos salieron de Venezuela pasada las 7 de la tarde en un vuelo que tras una escala en Panamá llegará a nuestro país pasadas las 8 de la noche del jueves.